El título de esta palabra es Orejas horadadas. En el Antiguo Testamento, Dios establece leyes para los esclavos, en donde el esclavo debía de servirle por un plazo de 6 años. Luego, voluntariamente el esclavo debía de tomar una decisión: seguir en la casa de su amo o irse. Si decidía seguir a su amo y servirle, se debía de perforar su oreja con una lesna y se realizaba una ceremonia con testigos. Y al quedar la oreja horadada, el pueblo tendría conocimiento inmediato de que era un siervo, pero que era un siervo que había decidido ser siervo cuando ya no tenía la obligación de serlo. Y esto es lo que el Señor está buscando desde siempre: hijos que desean no por obligación o interés servir a su amo, siendo la única razón el amor a este. Un dato interesante que encontré mientras escribí esta palabra es que para los judíos, en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, la oreja es uno de los órganos más importantes. Por eso en el libro de Levítico, para la consagración de los sacerdotes, se debían de rociar la sangre del sacrificio al lóbulo de la oreja derecha. ¿Por qué? La oreja es el medio que utilizamos todos para escuchar. Además, era lo primero que era expiado a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban prestar atención para escuchar al Señor, ya que, como todos sabemos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la oreja horadada nos enseña que el siervo se compromete a servir a su amo por medio de un acto público, como les he explicado, quedando esa marca para siempre y prestando atención a la voz de su amo para hacer su voluntad. Por favor, si me pueden acompañar con sus Biblias a Éxodo 21, del 1 al 6. Dice lo siguiente: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, vamos a ponernos en contexto bíblico. La primera y más común forma de esclavitud que se encuentra en la Biblia fue una servidumbre voluntaria que se iniciaba como resultado de un endeudamiento financiero. Es decir, la persona se convertía en un siervo como una forma para pagar esa deuda que tenía. Esta figura de esclavitud en la Biblia se encuentra reflejada en la carta de Filemón, donde Pablo anima a un esclavo creyente llamado Onésimo a regresar con su amo llamado Filemón, que también es creyente, tal y como lo exige la ley romana. El esclavo Onésimo, al parecer, según lo que leemos en la carta de Filemón, se había escapado de su amo, pero ahora sabemos que por ley él estaba obligado a obedecer a su amo. ¿Para qué? Para pagar esa deuda. Por lo que Pablo llamó a Onésimo para que regresara con su amo, para cumplir con su obligación y con el propósito de dar un buen testimonio cristiano. Onésimo se había convertido al cristianismo durante las prisiones de Pablo y había sido de gran apoyo para él. Sin embargo, vemos que Onésimo ya no era el mismo. Había sido tocado por el amor de Dios y estaba decidido a cumplir con la obligación con su amo Filemón. Y Pablo redacta lo siguiente. Para los que les gusta escribir los versículos, eso está en Filemón 1, del 13 al 15. Yo lo voy a leer. Yo quisiera retenerle conmigo, refiriéndose Pablo a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Acá le estaba diciendo, quizá por eso
salió de ti un tiempo, se fue, claro, que estaba desobedeciendo la ley, pero eso sirvió ¿para qué? Para que Onésimo se convirtiera al Señor, ¿no? ¿Para qué? Al final dice en Filemón 1:15b, para que le recibieses para siempre. En pocas palabras le dijo Filemón, recibe a Onésimo, ahora él ha transformado su vida, ya no es el mismo, y podría quedarse contigo para siempre para servirte por amor. Perdónale y acepta que regrese para que pague su deuda. Y nos vamos a quedar hasta aquí con esta historia y después vamos a retomarla. Ya que hemos visto la figura de la esclavitud en aquella época, vamos a citar a dos personajes de la palabra de Dios, cuyas orejas fueron perforadas, ¿pero por qué? Por el amor a Dios. Y sobre todo mostraron ser fieles hasta el final de sus días. El amar a Dios y poner nuestra vida a su servicio es una decisión, hermanos, que tiene que superar las aflicciones, tiene que superar los sinsabores de la vida, los problemas, las enfermedades, nuestras equivocaciones, la escasez financiera. Es una decisión, ¿no? Como el estar aquí, también es una decisión. Nadie viene obligado a escuchar la palabra. Como está escrito, ¿no? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, decía Pablo, ¿no? En Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y como primer personaje vamos a hablar de David. No hay otro siervo que se mencione en la palabra con un corazón conforme al de Dios. A Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, se le dice que tuvo un corazón fiel. Y a algunos otros reyes también se habla sobre su corazón, como a Asa o Ezequías. Pero a David se le dice que era un rey conforme a su corazón. ¿Y esto qué significa? Que David podía sentir igual al corazón de Dios. Esa pasión que tenía él por las cosas de Dios, de darle al Señor lo mejor. Y nunca se conformó. Si leemos la historia de David de tapa a tapa, vemos que fue un varón muy esforzado por las cosas del Señor, un siervo diligente. Y también se sabe detalle tras detalle, y aún en esa transparencia que había en cada uno de sus salmos, que todos los hemos leído, desde sus inicios, y también cómo fue su final, ¿no? Que fue uno de los reyes que vio a su hijo ser levantado como rey, ¿no? Que fue Salomón. Y David en una ocasión dice que quiso traer el arca de Dios a la ciudad de David, ¿no? Y se esforzó mucho por hacerlo en sus fuerzas. Tenía una buena intención al hacerlo, porque él quería que la presencia de Dios esté en este lugar para que todos pudieran ver que Dios estaba con su pueblo. Sin embargo, esa arca estaba siendo trasladada, dice, en carros nuevos, es decir, en bueyes. Y esos carros estaban siendo trasladados desde la casa de Abinadab, quien tenía dos hijos. Uno se llamaba Usa y el otro se llamaba Ahío. Se supone que si el arca de Dios había estado en la casa de Abinadab, ellos debían de conocer cómo era el tratamiento que se le debía de dar, el respeto al arca de Dios. Debían de conocer la ley de Moisés y las escrituras, porque a ellos les confiaron el arca, ¿no? Y también Abinadab tenía la responsabilidad de haberle enseñado a sus hijos a respetar el arca de Dios. Sin embargo, por el trayecto, dice que cuando estaban trasladando el arca en estos bueyes, se empezaron a tropezar y uno de los hijos de Abinadab, llamado Usa, extiende su mano y muere en el acto. Y a raíz de esto dice que le entra un temor reverente en el corazón de David. Entonces, después de haberles explicado qué es lo que pasa en esta historia, ¿qué pasó? ¿Qué podemos ver que pasó en este primer intento de traer el arca? Es que las escrituras decían claramente que el arca debía de ser trasladada en hombres de sacerdotes levitas consagrados. Así que la segunda vez que David lo hace, se arrepiente y rápidamente aprende, leyendo la palabra, y vuelve a hacerlo, pero ahora bajo la guianza de Dios. Y esta historia, hermanos, es muy importante, porque todos aquí, o la gran mayoría, somos jóvenes adultos, con familia, con hijos, ¿no? Y muchos estamos llenos de ímpetu, tal vez tenemos muchos sueños en nuestros corazones, metas, en lo natural que deseamos alcanzar en la vida, pero si no están bajo la guianza y el consejo de Dios, todo va a ser en vano. Más bien, o también todos los que han nacido en la iglesia y tienen una crianza bíblica y conocen la palabra, tienen que tener aún más reverencia. Es lo que se espera, ¿no? Porque tenemos que vivir una vida teniendo temor a Dios,
Sin esto, solamente va a traer desgracia a nuestras vidas y muerte. Entonces, ¿qué enseñanza podemos tener de esto? Que si queremos ser verdaderos siervos con frutos buenos, debemos ser dóciles a la palabra de Dios, corazones dispuestos a aprender, a corregir nuestros errores y con prontitud hacer las cosas bien para agradar a Dios. La obediencia, y es algo que le enseñan a mi hijito en sus clases desde siempre, que siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Y estas fueron las palabras de David cuando trae el arca a la ciudad de David y es bendecido porque actúa conforme a lo escrito en la palabra. En Primera de Crónicas 15, del 11 al 15, dice lo siguiente. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, les dice, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, del Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no hacerlo así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Y es interesante porque David hace un llamado de atención y de consagración a sus siervos, de purificación. Ahora, se nos ha convocado mañana a una celebración muy importante, que es celebrar la Santa Cena, como está escrito en su palabra. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo está nuestro corazón? De repente, hemos venido acá y no tenemos esa disposición de santificarnos, de purificarnos, de arrepentirnos. Pero hoy, hermanos, estamos a tiempo de hacerlo, a tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. O también hemos estado tratando de hacer las cosas labrando nuestra propia vida sobre arena, con malas amistades, que no aprovechan en nuestro caminar. Pero vemos que la palabra es clara, porque después de la santificación que David hace con el pueblo, les pide a los levitas, hay purificación. Y luego de esto hay fruto. Y luego de esto David entona una alabanza de gratitud que la pueden leer todos en sus casas. Y posterior a esto viene el deseo de edificar el templo de Dios, donde con mucha diligencia, como todos sabemos, se dispone y él recluta todos los implementos con lo mejor de lo mejor para la edificación, ¿no? Entonces vemos que David, toda su vida, ¿no?, con sus errores, sus altos y sus bajos, buscó servir a Dios, poner su vida a su servicio. Y no le daba lo que le sobraba, le daba lo mejor, ¿no? Nunca dejó de poner sus manos en el arado. Y hasta el final de su vida vemos cómo su labor es de edificación para todos los que estamos acá. Y es grandemente elogiada en la palabra de Dios también. Como segundo personaje, vamos a hablar sobre la vida de José, que fue uno de los hijos de Jacob con Raquel. Y muchos sabemos la historia completa. José fue una vida muy quebrantada por muchas situaciones. En sus inicios vemos cómo él era el preferido de su padre, Jacob, tanto así que le hace una túnica de colores, donde probablemente él iba a ser el futuro líder de toda su familia, ¿no? El que obtendría, digamos, la primogenitura, ¿no?, con todos sus beneficios. Luego Dios le concedió a José el don de tener sueños proféticos, ¿no?, y le da uno sobre cómo iba a ser su futuro. Pero él, en un acto imprudente, se lo cuenta a sus hermanos y empiezan a sentir aún más celos y más envidia al punto de querer matarlo. Al no poder hacerlo, lo venden a unos mercaderes y es ahí, ¿no?, donde empieza el trayecto de mucho sufrimiento para José. Sin embargo, vemos que a pesar de todo esto, él también fue un siervo fiel. Siempre reconoció las enseñanzas de su padre Jacob y el amor que le dio su padre, ¿no? No dejó que su corazón se estropeara en el camino. Y hermanos, el sufrimiento que viene de parte de Dios, no el que nos buscamos nosotros pecando, sino el que viene de parte de Dios, es bueno. ¿Por qué? Porque permite que maduremos, permite ver la vida con otros ojos, principalmente cuando le encontramos un propósito divino. Pero la verdad es que a nadie le gusta sufrir, a nadie. Pero es algo que tenemos que tomarlo como parte del proceso de Dios en nuestras vidas para moldearnos,
Pero, ¿qué hace Satanás? Satanás, que ha venido a matar, robar y destruir, que viene, ha ideado herramientas para distraernos y para anestesiar el proceso. Entonces, cuando pasamos por alguna prueba, por alguna aflicción o algún sufrimiento, en lugar de buscar a Dios, nos refugiamos en las mentiras, ¿no?, del mundo, en las redes sociales, en los vicios, en las fiestas, con los amigos, con los videojuegos. Y en lugar de involucrarnos más al servicio de Dios, nos terminamos involucrando más en las cosas del mundo. Y pasar por situaciones difíciles, como les digo, es parte de la vida. Todos vamos a pasar por algún quebrantamiento, algún sufrimiento, alguna enfermedad repentina, de repente, algún accidente, una mudanza, un cambio de trabajo, de repente te despiden o no encuentras trabajo, o un familiar se enferma, o no tienes dinero en la familia, pero todo eso, ¿qué hace en nuestro corazón? Lo sensibiliza. Muchas veces la juventud y el egoísmo de nuestro corazón no permite que seamos sensibles a buscar el rostro de Dios y tener amor por el prójimo. Entonces el Señor permite estos episodios para volver nuestro corazón a Dios. Como también muchos de ustedes saben, yo tengo un hijo pequeño que también tiene una situación compleja de salud. Pero es a través de este padecimiento que hemos tenido como familia que hemos podido ver otras realidades. Hemos podido ver a otras familias que sufren, a gente con mucha necesidad, sobre todo espiritual, y sobre todo hemos podido sentir el amor de Dios. El amor, el consuelo de Dios, y que el amor de Dios es real, hermanos. El amor de Dios es real. Y es capaz de apaciguar toda dificultad que pases en tu vida si tú decides ponerlo al primero, ¿no? Entonces, Dios usa corazones quebrantados para su gloria. Usó la enfermedad de Pablo en alguna ocasión para llevar su palabra. Usó el quebrantamiento de José y todos los sinsabores por los que pasó, la venta, la injusticia, el estar en la cárcel y todo esto para salvar a su familia y para mostrarnos que pase lo que pase, nada está fuera del control de Dios. Dios tiene control de todas las cosas y que podemos ser esos siervos horadados en todo lugar. Él lo hizo con José en Egipto. Fue una lumbrera para todo su pueblo. Entonces lo puede hacer contigo en tu universidad, en tu trabajo, con tu familia inconversa. Lo puede hacer. José tampoco retuvo amargura en su corazón. Y esto es muy valioso en este personaje porque pudo mantener un corazón íntegro, es decir, un corazón completo, sin apariencia, ¿no? Con esos hermanos que precisamente lo habían despreciado y lo habían vendido. Entonces, como ya les mencioné, él no dejó que el pecado estropeara los planes de Dios para su vida. Y yo me imagino cuántas veces, porque tal vez ustedes también en algún momento de su vida han orado así. Señor, José habrá orado así. Dios, ayúdame a volver a la casa con mi padre. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos tenido una oración? Señor, concédeme esta petición que te hago. Señor, dame este trabajo. Señor, ayúdame con esta situación. Y como vemos, Dios tenía otros planes para José, muy superiores, más altos, porque dice la palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros vemos hasta cierto límite, pero el Señor ve el futuro y sabe qué era lo mejor para José y sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero el otro día me pregunté esto, ¿por qué Dios no responde las oraciones como nosotros queremos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos acá de repente somos consagrados, servimos al Señor o estamos comprometidos con la obra y buscamos también esa purificación. Y leí algo que me pareció muy, muy hermoso, que decía que Dios no desea que nos aferremos a nada en esta tierra. Él quiere que sepamos que no somos de este mundo, que estamos de pasada, para que no nos aferremos a nada, hermanos, que miremos arriba. Las cosas que se ven son temporales. La enfermedad es temporal, la escasez es temporal, pero los tesoros que el Señor nos ofrece son eternos. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos un buen Padre que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, también José pudo decir tranquilamente, yo soy nuevo, estoy en Egipto, aquí nadie me conoce, entonces me voy a olvidar de la casa de mi padre, voy a dejar las leyes de Dios, o Dios se olvidó de mí, también podemos pensar, o él pudo haber pensado, de mis oraciones
y yo voy a tirar la toalla con Dios. Entonces ya hasta aquí nomás, ¿no? Pero él en ningún momento dejó de ser siervo. Él dio fruto en la cárcel, hermanos. En esa cárcel, él dio fruto, donde fue metido injustamente. Y veamos qué es lo que dice en Génesis 49, 22 al 24. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y la vida de José dio mucho fruto. Aprendió a perdonar. De repente a algunos acá les cuesta perdonar. Bueno, él aprendió a perdonar a sus propios hermanos de carne, que lo despreciaron, que lo vendieron y que lo maltrataban. Aprendió a amar, a contentarse con la situación que estaba viviendo, ¿no? A darle lo mejor a Dios, sin importar dónde. Si era donde Potifar, le daba lo mejor y el Señor estaba con él. Si era en la cárcel, lo servía como para Dios y el Señor estaba con él y lo bendecía, ¿no? Entonces Dios lo honraba, a donde él iba lo honraba. ¿Por qué? Porque él veía su corazón. Y aunque parecía que tardaba la respuesta, vemos al final de la historia que hubo un mayor peso de gloria en su vida, ¿no? Vamos al versículo 23 de Génesis 49, dice, le causaron amargura, lo asaetearon y le abofetearon los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, se fortalecieron sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Claro que su corazón, claro, en algún momento le debe haber causado amargura. Ese sentimiento, estuve viendo su significado, se da cuando pasas alguna situación o sientes una profunda pena, dolor o desagrado que puedes experimentar por alguna situación o evento vivido. Y si leemos la historia completa y con detenimiento, vemos cómo al final, ¿no? Él se pudo limpiar de todo para darle la gloria a Dios. Y pudo ser de bendición para su familia. La trajo a vivir con él, les dio un lugar especial, los cuidó, les dio trabajo a sus hermanos, les dio ropa a sus hermanos. No les pagó como ellos hubieran merecido. Les mostró misericordia, ¿no? Les mostró el amor de Dios. Su vida estuvo llena de situaciones difíciles que purificaron su corazón, porque eso hacen las situaciones difíciles, adversas. En nuestro corazón nos purifican. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién puede decir yo no tengo problemas en mi vida? ¿Quién puede decir eso hoy en día? Nadie. Nadie puede decir eso. Todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos, en algún momento hemos pasado problemas de salud, ¿no? Yo lo he pasado, les acabo de comentar con mi hijo. Hemos también tenido problemas económicos, problemas en el trabajo, cuando trabajaba, problemas, pero puedo reconocer que de todas el Señor me ha librado. Y los va a librar si están pasando algún momento difícil. Porque eso es lo que hace el Señor con sus hijos. Permite las pruebas, pero también nos saca en victoria, porque nos ayuda, porque nos ama. Y porque tampoco podemos decir que tenemos la vida perfecta, hermanos. Vemos en las redes sociales, donde nos venden la idea errada, que la vida es perfecta. Los viajes, las comidas, los lujos, pero no es así. Viven de apariencias, sirviendo a sus propios vientres, a sus propios dioses. Sus amos, esos amos de la gente del mundo o de tus compañeros de la universidad, de tu trabajo o de gente inconversa, que apareciera que todo les va bien, ¿no? Les paga mal. Su amo es un mal pagador, pero nosotros tenemos al mejor amo, que nos ama, que es bueno, que nos muestra misericordia, que nos perdona. El único perfecto es el Señor. Él puede llenar todos los vacíos de nuestro corazón. Él es justo, Él es bueno, nos da promesas. Está con nosotros. Cuando estamos en el valle de sombra de muerte, está con nosotros. Cuando estamos en el desierto, está con nosotros. Cuando estamos pasando por el fuego, está con nosotros. Nos alienta su palabra. Lo ha prometido, está escrito en su palabra. Y debemos de ser conscientes que tampoco nada de lo que tenemos lo merecemos. Todo es la pura gracia y la misericordia de Dios, que nos bendice día a día. Hemos empezado la reunión diciendo, nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Cómo no vamos a corresponder al amor de un Dios tan bueno, de un Dios tan fiel, de un amo que es un buen pagador, que no nos paga conforme a nuestros pecados, que nos sana nuestros corazones rotos, nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros faltantes, que también sana, vemos milagros de enfermedades? Él es Jesús, hermanos, si vienes por primera vez te lo presento, Él es Jesús, Él es el buen pagador, el buen amo, el Padre que te ama con amor eterno. Y de repente en esa época, vamos a regresar un poco,
a la historia que les contaba de Filemón, ¿no? Que decían, ¿no? De repente te voy a servir 6 años y de ahí me voy, ya cumplí, ya di mi cuota, ya te pagué esa deuda que tenía. Pero nosotros no, hermanos. Nunca dejemos de tener las manos en el arado. Debemos de estar, aún los que son mayores en edad, ¿no? Porque algunos pueden decir, no, yo ya tengo mis años, ya me voy a jubilar, pero la palabra dice que debemos dar fruto y estar vigorosos y verdes, plantados en la casa del Señor, que aún los viejos van a fructificar. Por favor, si pueden subir los hermanos de la alabanza. En el discurso final de Josué, que muchos saben fue el sucesor de Moisés, exhorta a todo el pueblo. Y él empieza primero narrando parte de la historia que había pasado el pueblo de Israel, las batallas que tuvo, las conquistas, y cómo Dios, a pesar de todo, los había llevado en victoria. Les recordó algo muy importante que tenemos que recordarnos acá todos, que nada de lo que tuvieron fue por causa de sus propios méritos. En Josué 24:13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en la cual moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Hermanos, ninguna bendición que tú tengas hoy por hoy es causa nuestra, hermanos. No es tu bondad, no es tu capacidad intelectual, no es meritocracia. Todo es la misericordia de Dios, porque somos sus hijos, porque somos sus siervos, y debemos de reconocer que tenemos a ese buen amo, que sabe cuidarnos, que sabe consolarnos, que sabe guardarnos bajo la sombra de sus alas. Y tuvo esta resolución. En el mismo capítulo, versículo 14 y 15, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge a quién vas a servir, si a los dioses a quien sirvió tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él dijo, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Yo no sé ustedes, les dijo. Ustedes decidan si a los dioses de allá, a los dioses que están acá, de este mundo, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Dice, temed a Jehová. El temor nos va a apartar de malas decisiones. El temor a Dios nos va a apartar de malas amistades. El temor a Dios nos va a hacer personas reverentes y consagradas a Él, porque tenemos un corazón perverso y engañoso. Luego dice, sírvanle con integridad, en verdad. Esto quiere decir, no por conveniencia o por tu propia vanagloria. Sírvele, quitando de tu corazón todo pecado. ¿Tienes amarguras? Tráeselas al Señor para que sane esa herida. Llévasela a Dios. ¿Tienes envidias? ¿Tienes celos? Ten gratitud, porque Dios tiene también un plan para ti, precioso. Jesús tenía muchos discípulos, hermanos. Todos los discípulos eran diferentes, ¿no? Vemos a Juan el Bautista, que era muy diferente a Pedro, al mismo Juan. Todos eran diferentes. Todos tenían un propósito para Dios. Todos tenían un plan trazado para el Señor. Y sobre todo, a todos los amaba Jesús. Y dio su vida por todos. Él dio su vida por ti y por mí. ¿Tienes de repente falta de amor? ¿O te gusta murmurar o el chisme? Pídele a Dios que te dé amor por tu prójimo. Pídele a Dios que te enseñe a amar como Él te ama. Y vamos a retomar, ahora sí, como vimos en la primera figura de Filemón. Filemón, tipo de Dios Padre. Pablo, tipo de Jesús como intercesor. Y Onésimo, como nosotros. Nosotros, que muchas veces le fallamos a Dios también. Que ya hemos leído que le falló a su amo. Se escapó sin pagar una deuda, pero dijo, volveré y me quedaré contigo por amor. Y ahora sí, voy a horadar mi oreja y te voy a servir. Entonces, ¿cuántos de los que están acá pueden decir que somos deudores de Dios? ¿Cuántos somos onésimos? ¿Cuántos onésimos hay en esta noche? Todos somos onésimos. No busquemos tener otro amo que no sea Jesús, hermanos. Jesús no fue horadado. Jesús fue traspasado. Una lanza traspasó su cuerpo. Fue masacrado por amor a ti y a mí. Ese cordero perfecto, inmolado, santo,
fue Jesús. Él fue el siervo fiel, el ungido de Jehová. Y Él fue fiel hasta la muerte. Y si Onésimo tenía una deuda, nosotros más. Y no la vamos a poder pagar nunca. David también reconoció que tenía esa deuda, porque él no era nadie. Y Dios lo levantó y fue rey. Y acá todos somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha traído de lo más remoto pecado que hemos vivido. Y ahora somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Quién más? José, que hemos estudiado. Dios lo sacó de esos momentos difíciles. Como hemos leído, se fortaleció en su roca, el fuerte de Jacob. Imagínense la gratitud que pudo haber sentido de haber estado de la cárcel, pasó a ser una eminencia para todo el pueblo y para dar alimento a naciones que vinieron. Jesús nos ha regalado la salvación preciosa. Y la única motivación era el amor que te tiene a ti y que me tiene a mí. Nosotros, por eso siempre, siempre, siempre debemos de estar en deuda con Él. Entonces, hermanos, busquemos corresponder a ese amor. Que Dios los bendiga.